¿Sabías que Daniel tenía 80 años cuando fue arrojado al foso de los leones? Sorprendentemente, pasó toda una noche allí y salió completamente ileso. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Y qué eventos lo llevaron a enfrentar una prueba tan aterradora? En este video exploraremos la historia de Daniel en el foso de los leones, desvelando su significado más profundo y las lecciones atemporales que nos deja. El viaje de Daniel comienza en el siglo VI a.C., durante una época turbulenta en el antiguo Cercano Oriente. Nació en una familia judía noble en Judá, probablemente de linaje real. Su vida cambió drásticamente cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén en el año 605 a.C., lo que llevó al exilio de muchos de sus habitantes. Daniel, que era un adolescente en ese momento, fue uno de los que fueron llevados cautivos. A pesar de su condición de prisionero, las cualidades únicas de Daniel rápidamente lo destacaron. La Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, el jefe de sus oficiales, seleccionar a jóvenes de la familia real israelita y de la nobleza para servir en la corte babilónica. Esto confirma el origen noble de Daniel en Judá. Los jóvenes elegidos debían ser impecables en apariencia, inteligentes, rápidos para aprender y capaces de servir en el palacio real. Aspenaz recibió la tarea de enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Para asegurarse de que estuvieran físicamente en forma, el rey les proporcionó porciones diarias de comida y vino de su propia mesa. A diferencia de la mayoría de los exiliados, estos jóvenes pasaron por un programa de entrenamiento de 3 años para prepararse para el servicio en la corte del rey. Esta preparación intensiva distinguió a Daniel y a sus compañeros del resto de los cautivos. Daniel fue seleccionado junto con otros jóvenes de linaje noble e intelecto destacado para servir en el gobierno babilónico. Su elección marcó el cumplimiento de una profecía registrada en el libro de Isaías. Nacido durante el reinado del rey Josías, un período conocido por su renovación espiritual en Judá, Daniel fue testigo de la decadencia de la nación hacia la desobediencia tras la muerte de Josías. El castigo divino era inevitable. Más de un siglo antes, Isaías había profetizado un futuro sombrío. Mira, vienen días en los que todo lo que hay en tu casa y lo que tus antepasados han acumulado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada. De tus descendientes, algunos hijos serán llevados y convertidos en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía se cumplió bajo el reinado de Nabucodonosor, quien se llevó a los jóvenes más brillantes de Jerusalén, incluido Daniel, como cautivos. Las Escrituras nos dan poca información sobre la familia de Daniel y si eran conscientes de la profecía de Isaías o de su cumplimiento. Solo podemos imaginar la angustia que sintieron cuando Daniel fue capturado. Consideremos también el impacto de las acciones de Nabucodonosor, más allá del costo humano. Buscaba establecer la supremacía de su Dios sobre el de los israelitas al confiscar los objetos sagrados de ellos y colocarlos en un templo babilónico. Este acto simbólico tenía la intención de demostrar que su deidad era superior a la de ellos. En ese momento el Dios de Israel necesitaba afirmar su poder. Daniel, junto con sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, a quienes los babilonios renombraron como Sadrac, Mesac y Abednego, fueron sometidos a un programa intensivo de entrenamiento de 3 años. Se podría esperar una completa sumisión de los cautivos integrados al servicio del rey, pero Daniel se destacó al decidir no participar de los manjares reales proporcionados al grupo selecto del rey.
Las Escrituras mencionan que Daniel tomó una firme decisión de no contaminarse con la comida y el vino del rey, solicitando permiso al jefe de los oficiales para abstenerse. Imagina ser el rey Nabucodonosor y enfrentarte a un cautivo que rechaza tal generosidad. La comida ofrecida era de la más alta calidad, digna de la realeza, y negarse a cumplir con esta orden podría haberles costado la vida. Entonces, ¿qué llevó a Daniel a tomar una decisión tan arriesgada? Existen varias razones que podrían explicar su decisión. En primer lugar, algunos de los alimentos podrían haber incluido ingredientes considerados impuros según las leyes dietéticas judías descritas en Levítico 11, como carne de cerdo o de caballo, ambas consumidas con frecuencia en Babilonia. Además, Daniel rechazó el vino del rey, que, aunque no estaba explícitamente prohibido, pudo haber sido utilizado en ofrendas a los dioses babilonios. También es posible que Daniel hubiera asumido un voto nazareo, comprometiéndose a no consumir vino. Otra razón importante podría ser la prohibición judía de consumir carne ofrecida a ídolos, una norma que históricamente ha sido problemática para los judíos que vivían fuera de su tierra natal y que más tarde generó debates en las primeras comunidades cristianas lideradas por el apóstol Pablo. Sin embargo, este tema no era un problema generalizado en los tiempos del Antiguo Testamento. Una explicación más convincente es que Daniel percibía el consumo de la comida del rey como una aceptación de su patrocinio y amistad. Tradicionalmente, compartir una comida simboliza el compromiso con una relación. El rey Joacim, al aceptar las provisiones del rey de Babilonia, señalaba su lealtad a Babilonia. De manera similar, en Daniel 11:26 se advierte sobre no confiar en quienes participan de los lujos de un futuro rey. Aunque Daniel no rechazó el entrenamiento ni los nombres babilonios que les asignaron, trazó una línea firme al negarse a consumir la comida del rey, ya que esto representaba un reconocimiento público de dependencia hacia el rey. La confianza de Daniel no estaba en Nabucodonosor, sino únicamente en Dios. Por ello, decidió no participar de los manjares reales. Determinó en su corazón hacer lo correcto, y una vez tomada la decisión, su resolución fue inquebrantable. Su alternativa fue alimentarse solo con vegetales y agua, evitando así cualquier contaminación, eligiendo una dieta de verduras y semillas. El oficial encargado de su entrenamiento dudó de la elección dietética de Daniel, temiendo que los dejara físicamente inferiores al resto, lo que podría poner en peligro su propia posición. Expresó sus temores: «Temo al rey, quien ha especificado su dieta. ¿Qué pasará si él ve que ustedes parecen menos robustos que sus compañeros? Sería mi cabeza la que estaría en peligro por esto». Ante esto, Daniel propuso un periodo de prueba. «Por favor, evalúanos durante 10 días con una dieta de solo vegetales y agua. Después, compara nuestra apariencia con la de los que comen la comida del rey y decide cómo tratarnos en base a nuestro aspecto». A regañadientes, el oficial aceptó y estableció la prueba por 10 días. Tras el periodo de prueba de 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables y mejor nutridos que sus compañeros que consumían la dieta real. Como resultado, el guardia reemplazó la comida y el vino del rey con vegetales para ellos. Dios otorgó a estos 4 jóvenes un conocimiento y comprensión excepcionales en todas las formas de literatura y aprendizaje. En particular, a Daniel le concedió la capacidad de interpretar visiones y sueños. Cuando finalizó el tiempo designado por el rey para su entrenamiento, fueron presentados a Nabucodonosor por el jefe de los oficiales. Al interactuar con ellos, el rey no encontró a nadie que igualara la sabiduría y el entendimiento de Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
superaron a todos los magos y encantadores del rey, demostrando ser 10 veces más competentes. Quedó claro que Dios había apartado a Daniel y a sus amigos para un propósito especial. Daniel continuó sirviendo no solo bajo el reinado de Nabucodonosor, sino también bajo su sucesor Belsasar, y más tarde bajo los reyes Darío y Ciro, permaneciendo en Babilonia hasta el primer año del reinado de Ciro. La estrategia detrás del entrenamiento de estos cautivos, el cambio de sus nombres, la alteración de su dieta y el trato similar al de la realeza, plantea preguntas sobre las intenciones del rey. ¿Por qué arriesgarse a elevar a cautivos que podrían traicionarlo y desestabilizar su reinado desde dentro? La respuesta radica en el enfoque babilónico de gobernanza, una metódica adoctrinación destinada a separar a estos jóvenes de sus raíces hebreas y su lealtad a Dios, integrándolos por completo en la cultura babilónica y en la lealtad a la monarquía. Este proceso no solo buscaba aprovechar sus talentos, sino también transformar fundamentalmente sus identidades y alianzas. Nabucodonosor pretendía hacer que estos jóvenes dependieran completamente de él, diciéndoles esencialmente, mírenme a mí para todo. Sin embargo, Daniel y sus amigos, firmes en su fe, insistieron en mirar únicamente a Dios. A diferencia de ellos, la mayoría de los cautivos judíos, incluido el profeta Ezequiel, terminaron en campos de refugiados trabajando como esclavos. Solo unos pocos fueron elegidos para roles prestigiosos dentro de la corte del rey. Las cualidades que hicieron a Daniel y a sus amigos atractivos para Nabucodonosor incluían su juventud, su origen en familias nobles de Israel y su apariencia física impecable. No solo eran atractivos, sino también intelectualmente avanzados, instruidos, rápidos para aprender, capaces de servir en el palacio real y aptos para estudiar el idioma y la literatura caldea. Esta estrategia representaba una amenaza directa para el liderazgo futuro de Israel. Buscaba asegurar que, si alguna vez estos jóvenes fueran liberados, estuvieran tan alineados con los ideales babilónicos que no liderarían ni reconstruirían su nación. A pesar de estos intentos de adoctrinamiento, Daniel permaneció enfocado en comprender el plan de Dios para la redención de Israel. Extraordinariamente maduro para su edad, Daniel probablemente era solo un adolescente cuando Jerusalén fue capturada por Babilonia, pero se destacó por sus capacidades físicas, intelectuales y sociales. Nabucodonosor reclutó a jóvenes como Daniel para afirmar su dominio sobre Judá y enriquecer su corte con un grupo diverso de consejeros capacitados. Al hacerlo, no solo añadió trofeos de guerra a su colección, sino que también incorporó mentes jóvenes e inteligentes a su consejo asesor. A pesar de la devastación de Judá, los planes de Dios para Daniel estaban lejos de terminar. Sus extraordinarios talentos lo elevaron rápidamente dentro de la jerarquía babilónica. El extraordinario don de Daniel para interpretar sueños y visiones pronto fue ampliamente reconocido, elevando significativamente su reputación en la corte. Esta habilidad única resultó crucial por primera vez cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño profundamente inquietante que no podía recordar ni interpretar al despertar. En busca de respuestas, el rey convocó a su círculo de magos y encantadores, exigiéndoles no solo la interpretación del sueño, sino también su descripción, tareas imposibles para cualquiera que no hubiera visto el sueño. La frustración de Nabucodonosor ante la incapacidad de su consejo para cumplir con su orden lo llevó a emitir un feroz decreto que amenazaba la vida de todos los sabios de Babilonia, incluido Daniel. En esta situación peligrosa, Daniel recurrió a la oración. Milagrosamente, recibió una revelación divina que le permitió no solo relatar el sueño del rey con precisión, sino también interpretarlo,
destacándose de todos los demás en la corte. En reconocimiento a sus capacidades excepcionales, Nabucodonosor lo nombró en un puesto prestigioso, convirtiéndolo en gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe administrador de todos los sabios. El ascenso de Daniel marcó un periodo de gran éxito, pero también despertó envidias entre sus colegas. Esta envidia finalmente culminó en una conspiración contra él durante el reinado del rey Darío. Los detractores de Daniel manipularon al rey para que emitiera un decreto que, en última instancia, condujo a la famosa sentencia de Daniel al foso de los leones, un episodio dramático en su vida que pondría a prueba su fe una vez más. Así es como se desarrolla la historia. Durante su reinado, el rey Darío estableció 120 sátrapas para gobernar las vastas regiones de su reino. En ese momento, Babilonia era la ciudad más grande del mundo, con una extensión de 2.200 acres y una población de más de 200.000 habitantes, siendo la primera ciudad en alcanzar tal cifra. Estos sátrapas actuaban como gobernadores, ejecutando las órdenes del rey en toda Babilonia. El rey Darío también nombró a 3 administradores principales para supervisar a estos sátrapas, entre los cuales destacaba Daniel. Los gobernadores rendían cuentas a estos administradores, y Daniel pronto se distinguió por sus cualidades excepcionales, al punto de que el rey consideró nombrarlo responsable de todo el reino. Sin embargo, esta posible promoción provocó celos entre los demás administradores y sátrapas. Buscaron con ahínco fallos en la administración de Daniel para utilizarlos en su contra, pero sus esfuerzos fueron en vano. La conducta de Daniel era impecable. Era conocido por su confiabilidad y no se encontró ningún rastro de corrupción ni negligencia en sus acciones. Esta historia resalta un nivel extraordinario de integridad. Podemos comparar este escrutinio con el que enfrentan los políticos modernos, sometidos a investigaciones intensas. La situación de Daniel era similar a examinar la trayectoria de un servidor público con décadas de carrera y no encontrar ninguna irregularidad, ni fondos mal utilizados, ni escándalos, ni tratos turbios, ni regalos indebidos, ni quejas de su equipo. En esencia, los opositores de Daniel descubrieron que su historial estaba limpio, sin faltas ocultas. Aunque no pudieron encontrar errores genuinos o fallos en su conducta, esto no significaba que Daniel fuera sin pecado, sino que reflejaba su profunda integridad y el respeto que inspiraba. Se podría mencionar que Daniel fue especialmente ejemplar en sus deberes profesionales, y tal afirmación resulta creíble no porque él mismo la proclamara. En este relato, Daniel no presume de sus virtudes. Las personas quizá no comprendan los aspectos más profundos de la doctrina o la relación con Dios, pero fácilmente reconocen rasgos como la ira, el egoísmo, la arrogancia o la deshonestidad. McLaren comentó acertadamente: «El mundo puede no ser un buen juez de mi fe, pero ciertamente lo es de mi conducta». Aquellos que trabajaban cerca de Daniel sabían que no había nada reprochable en su actuar, pero también estaban seguros de su devoción inquebrantable hacia Dios en cualquier circunstancia. Es una reflexión que todo creyente debería considerar. ¿Podría decirse lo mismo de ellos? La envidia hacia Daniel creció, y su mayor deseo era verlo caer. Finalmente, estas personas concluyeron: no encontraremos motivo de acusación alguna contra este hombre Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Esto indica que Daniel no ocultaba su devoción y amor por Dios. Así, estos líderes se acercaron al rey y propusieron: que el rey Darío viva para siempre. Todos los administradores del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, hemos acordado que el rey debe emitir un decreto y hacerlo cumplir, que cualquiera que ore a cualquier dios o humano, excepto a usted, su majestad, durante los próximos 30 días,
sea arrojado al foso de los leones. Ahora Su Majestad emita el decreto y fírmelo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. El rey Darío hizo oficial el decreto al documentarlo. Curiosamente, este no fue el primer evento de este tipo en la historia de Babilonia. En una ocasión anterior, un monarca babilónico, considerándose divino, exigió que todos sus súbditos lo adoraran. El rey Nabucodonosor organizó un evento muy similar. Mandó construir una enorme estatua de oro, de 60 codos de alto y 6 codos de ancho, y la instaló en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego, convocó a todos los funcionarios regionales para asistir a la inauguración de la estatua. Se proclamó a todas las naciones y pueblos de cualquier lengua. Al sonido del cuerno, la flauta y toda clase de música deben inclinarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. Quien no se incline ni la adore será arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Daniel y sus amigos, habiendo sobrevivido milagrosamente a un horno de fuego en aquella ocasión, estaban preparados para los desafíos que Daniel enfrentaría bajo el gobierno del rey Darío. Cuando Daniel se enteró del decreto recién emitido durante el reinado de Darío, continuó con su práctica habitual sin interrupción. Regresó a su habitación, donde las ventanas daban hacia Jerusalén. Se arrodilló 3 veces al día y oró con gratitud a su Dios, manteniendo el ritual que siempre había seguido. Tal vez te preguntes cuál era la naturaleza específica de las oraciones de Daniel. El enfoque de Daniel hacia la oración se caracterizaba por 6 prácticas distintivas. Primero, oraba en su habitación superior, un espacio privado donde sus oraciones eran dirigidas exclusivamente a Dios, no para ser vistas por otros. Segundo, mantenía las ventanas abiertas hacia Jerusalén, orientándose simbólicamente hacia el lugar del sacrificio sagrado, honrándolo incluso en su ausencia. Tercero, Daniel seguía las tradiciones bíblicas. Inspirándose en las palabras de 1 Reyes 8, oraba hacia Jerusalén y el templo, buscando la respuesta atenta de Dios a sus súplicas y las de su pueblo. Cuarto, se arrodillaba al orar, una postura compartida por figuras veneradas como Jesús, Esteban, Pedro, Pablo y Lucas, que enfatizaba humildad y reverencia. Quinto, oraba 3 veces al día, reconociendo el valor de una comunicación frecuente y sincera con Dios en lugar de menciones esporádicas. Su papel como uno de los 3 principales administradores de un vasto imperio no le impedía dedicar tiempo a la oración. Sexto, sus oraciones estaban llenas de gratitud, reflejando su profundo aprecio y reconocimiento por la provisión y gracia de Dios. Spurgeon observó acertadamente que la oración y la alabanza son inseparables, sugiriendo que ascienden juntas al cielo como ángeles gemelos o espíritus afines que buscan el reconocimiento divino. A pesar del noble compromiso de Daniel con su fe y su práctica de oración, cayó inadvertidamente en la conspiración tramada en su contra. Al descubrir a Daniel orando, los conspiradores se acercaron al rey Darío, recordándole su decreto de que nadie debía orar a ningún dios o humano, excepto a él, durante 30 días. Cuando el rey confirmó la irrevocabilidad del decreto, acusaron a Daniel de ignorar tanto el mandamiento real como al rey mismo, destacando que era uno de los cautivos de Judá, desafiando directamente la orden. Daniel continuó con sus oraciones 3 veces al día. Al escuchar esto, el rey quedó profundamente angustiado. Deseaba salvar a Daniel e hizo esfuerzos hasta el anochecer para lograrlo. Es notable que Daniel no modificó sus hábitos debido al decreto. Su rutina de oración permaneció constante, ni aumentó ni disminuyó. Mantuvo su vida disciplinada de oración.
Tanto reducir como aumentar sus oraciones implicaban riesgos. Lo primero sería un compromiso, lo segundo un acto de arrogancia. Las acciones de Daniel no eran las de alguien que buscaba el martirio, sino la dedicación continua a una vida marcada por un ministerio y oración constantes. Daniel fue acusado falsamente de despreciar al rey, algo que no era cierto. Su intención no era faltar al respeto al rey, sino honrar a Dios por encima de todo. Hay mucho que admirar en el rey Darío, especialmente su autoconciencia y decepción consigo mismo. En lugar de culpar a otros, reconoció sus propios errores. Aunque claramente no estaba complacido con aquellos que se oponían a Daniel, asumió su responsabilidad. Como Darío, a menudo descubrimos que nuestras malas decisiones vuelven para perseguirnos. A veces, lo único que podemos hacer es orar y esperar la intervención divina en nuestros errores. El rey trabajó incansablemente hasta el atardecer para intentar remediar la situación. Esto demuestra su dedicación a resolver el problema el mismo día, según las costumbres de la época, que dictaban que las ejecuciones debían llevarse a cabo antes del anochecer, una vez confirmados los cargos. El grupo se acercó al rey Darío y le recordó: «Su Majestad, recuerde que según las leyes de los medos y los persas, ningún decreto o edicto emitido por el rey puede ser revocado. En consecuencia, el rey ordenó que Daniel fuera llevado y arrojado al foso de los leones». Antes de que se cumpliera la sentencia, el rey expresó su esperanza, diciendo a Daniel: «Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». Una piedra fue colocada sobre la entrada del foso, y el rey la selló con su anillo real y los de sus nobles, asegurándose de que las circunstancias alrededor de Daniel no pudieran ser alteradas. Luego, el rey regresó a su palacio, donde pasó una noche inquieta, sin comida ni entretenimiento, incapaz de dormir. A pesar de su profundo aprecio por Daniel, Darío no revocó el decreto debido a la rígida legalidad del imperio medo-persa, que consideraba las leyes irrevocables una vez promulgadas. Obligado por esta ley irrevocable que él mismo había firmado, Darío, aunque a regañadientes, tuvo que imponer el castigo a Daniel. Sin embargo, mantuvo la esperanza de que el Dios de Daniel lo protegiera. Milagrosamente, Daniel fue librado del daño entre los leones. Según el contexto histórico, Daniel tenía entre 70 y 80 años en ese momento, un cálculo basado en las cronologías de los reinados de varios reyes babilónicos. Se sabe que el rey Nabucodonosor estuvo activo en Jerusalén alrededor del 604 al 605 a.C., periodo en el que impuso tributos a los judíos de Jerusalén. Daniel fue capturado y llevado como parte de este tributo. En ese entonces era menor de 20 años, como era habitual para los jóvenes seleccionados para ser adoctrinados en las costumbres babilónicas. Fue entrenado en sus tradiciones y cultura. Si conocemos el año en que Daniel llegó a Babilonia y su edad en ese momento, podemos rastrear otros eventos significativos de su vida, alineándolos con acontecimientos históricos. Por ejemplo, la Biblia registra que el rey Belsasar fue asesinado y sucedido por el rey Darío, quien nombró a Daniel como jefe de sus consejeros. Según los registros históricos, esta transición ocurrió alrededor del 539 o 538 a.C., lo que situaría a Daniel entre los 65 y 70 años en ese momento. Este periodo también coincide con el incidente en el Foso de los Leones. Se cree que Daniel vivió aproximadamente 15 años más después de este evento, lo que sugiere que tenía entre 80 y 85 años al momento de su muerte. Cabe destacar que el propio rey Darío selló el foso, posiblemente tanto para proteger a Daniel de interferencias externas como para evitar su rescate,
dado que sus adversarios habrían buscado dañarlo si los leones no lo hacían. Es probable que Daniel haya pasado una noche más tranquila que la de Darío, gracias a su constante hábito de orar. Su práctica de orar 3 veces al día significaba que no necesitaba empezar a orar solo por enfrentar peligro. Esta disciplina espiritual estaba profundamente arraigada en su vida. Al amanecer, el angustiado rey Darío se apresuró al foso de los leones y llamó a Daniel, preguntando si su Dios había logrado salvarlo de los leones. Daniel respondió afirmativamente diciendo: «Que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró las bocas de los leones, y no me han hecho daño porque fui hallado inocente ante él. Tampoco he cometido ningún agravio contra usted, su majestad». Al escuchar estas palabras, el rey, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso y, sorprendentemente, no se encontró ninguna lesión en él, lo que fue un testimonio de su fe en Dios. Por orden del rey Darío, los hombres que habían acusado a Daniel con engaños fueron tomados y arrojados al foso de los leones junto con sus familias. Antes de tocar el suelo del foso, los leones los atacaron y quebraron sus huesos. Dado el insomnio de Darío, al amanecer ya estaba despierto y ansioso por descubrir el destino de Daniel. Al escuchar la voz de Daniel, Darío se tranquilizó al saber que había sobrevivido. Los leones no habían tenido ni la voluntad ni la capacidad de hacer daño a este hombre de Dios. Si Daniel vio físicamente a un ángel, es algo que no se sabe, pero estaba seguro de la intervención divina. En Hebreos 1:14, las Escrituras describen a los ángeles como espíritus ministradores enviados para ayudar a quienes heredan la salvación, lo que confirma que un ángel fue enviado para atender a Daniel durante esta prueba. La supervivencia de Daniel no se debió únicamente a su postura justa o a las acusaciones injustas, sino a su fe inquebrantable en Dios, incluso en circunstancias extremas. Su fe es celebrada en el libro de Hebreos como un ejemplo de la confianza que puede vencer amenazas tan terribles como las de los leones. Darío, angustiado por la traición contra Daniel, probablemente habría castigado a los acusadores de la misma manera, independientemente del resultado de Daniel. El rápido y fatal destino de los acusadores, incluso antes de tocar el suelo del foso, demostró que la protección de Daniel era de naturaleza sobrenatural. Esto dejó claro que no hubo una razón ordinaria para que los leones se negaran a atacarlo. Así, los acusadores enfrentaron el peligro que habían planeado para Daniel, un ejemplo de justicia invertida donde los culpables sufrieron el destino destinado al inocente. Este evento refleja una inversión de justicia que recuerda en cierto modo la obra redentora vista en la teología cristiana. Después de estos acontecimientos, el rey Darío proclamó a todas las naciones y lenguas de la tierra su deseo de prosperidad para ellas y decretó que todos dentro de su reino debían honrar y temer al Dios de Daniel. Declaró: «Él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su dominio será eterno. Él salva y libra, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha librado a Daniel del poder de los leones». Daniel continuó prosperando bajo el reinado de Darío y luego de Ciro, el persa. Su vida ilustra la capacidad de adaptarse a diversas circunstancias, especialmente en el contexto de la diáspora. La historia de Daniel enseña principios de adaptación y resistencia dentro de culturas extranjeras, promoviendo el bienestar de las ciudades en las que se habita, mientras se mantienen ciertas tradiciones inmutables. Este relato es especialmente relevante para los cristianos contemporáneos que viven en entornos no cristianos o anticristianos.
La narrativa subraya la importancia de la firmeza en la fe y la confianza en la fidelidad de Dios, independientemente de las adversidades. Nos enseña que depositar nuestra confianza en la lealtad de Dios y seguir su camino es esencial, sin importar las circunstancias. Daniel actúa como un precursor de Cristo en el Antiguo Testamento. Como figura justa de las Escrituras, anticipa la llegada del Mesías. Se describe a Daniel como alguien sin culpa, reflejando la impecabilidad de Jesús. En el extraordinario evento del Foso de los Leones, la prueba de Daniel refleja el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, y su liberación milagrosa de la muerte segura simboliza la resurrección garantizada de Jesús. Este relato de Daniel en el Foso de los Leones está lleno de enseñanzas que hemos explorado en este video. ¿Qué aspecto de esta historia resuena más contigo? ¿Qué elementos encuentras más impactantes? Si este video te ha resultado útil, no dudes en darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido inspirador. También puedes explorar otros videos en esta pantalla para profundizar en tu comprensión de las Escrituras. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga y te guíe durante todo tu día.